prohibirán casarse. Y es que este es el asunto, que la Iglesia Católica dice que los apóstoles todos eran solteros porque cuando aceptaron seguir al Señor renunciaron a todas las cosas, incluido la esposa. Y que por eso los curas, los sacerdotes no se casan, y que el Papa, que es el sucesor de Pedro, tampoco se casa. Y resulta que ya hemos mostrado por la Escritura y muy claramente que el apóstol Pedro y algunos otros de los apóstoles eran casados. Bendiciones para todos y para todas. Seguimos con estas enseñanzas bíblicas en Más Cristianos que Nunca. Vamos a seguir con los debates con el cura Luis Toro. Yo les prometí más o menos de 5 a 7 puntos que les iba a mostrar en donde él está equivocado, para que tú, si tienes la oportunidad de debatir con él, tengas argumentos para vencerlo, para ganarle un debate. Muchos me han escrito en los comentarios, bueno, ¿y por qué no va usted y debate con él? Ese es el asunto. Yo quiero debatir con él. Pero primero que todo, él es una persona a la que le hacen fila para los debates. Él ni sabe que yo existo. Yo lo conozco hace 2 años por internet. Y la última vez que él vino a mi ciudad, Bucaramanga, fue hace como 3 años. Entonces, conseguir un debate con él no es fácil. No es que yo no quiera ir a hacerlo. Es que yo le muestro a las personas que pueden tener la oportunidad, porque están en un sitio donde él va a ir, para que se preparen. Y si lo hacen correctamente, yo sé que pueden ganarle un debate. Hoy vamos a mostrarle a Luis Toro que el apóstol Pedro era casado. Este debate lo ha tenido con varias personas. Vamos a leer Mateo 8, 14 al 15. Leámoslo. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la sanó. Bueno, el maestro vino a la casa del apóstol Pedro y encontró enferma a su suegra. Entonces el apóstol Pedro tenía suegra. Todos sabemos por sentido común que para tener suegra toca tener un compromiso marital con la hija. De otra manera no puede haber suegra. El cura Luis Toro dice a este versículo que uno puede tener suegra sin estar viviendo con una mujer. Primero porque enviudó, o de pronto está separado. Mira, ahora sí que usemos más el sentido común. ¿No les gusta a los hombres vivir con las suegras cuando están con la hija? Viviendo con la hija. Ahora sí va a vivir con la suegra cuando no está la hija. O sea, por ese lado eso no tiene sentido. Pero bueno, es posible. Entonces dice Toro, no, a mí si me muestran en la Biblia donde dice el apóstol Pedro era casado, lo creo. Si no, no. Mira, las deducciones en la Biblia son sumamente importantes. Muchas de las enseñanzas que Luis Toro da se consiguen por deducciones. Él no le muestra a nadie por la Biblia que diga la iglesia verdadera es la iglesia católica romana. Eso no lo dice la Biblia, pero él por deducciones muestra que es así. ¿Qué ocurre? Que así como se le aceptan a él cosas por deducción, él también tiene que aceptar el sentido común, porque si no habría soberbia e injusticia. Entonces, si alguien tiene suegra, pues es porque tiene esposa, pero como dice Toro que no, que es posible que tenga suegra sin tener esposa, entonces necesitamos otro pasaje, otro versículo de la Biblia que nos aclare esto. Pues resulta, mis amados hermanos, que ese versículo existe y ya se lo voy a mostrar. Primera de Corintios 9:5. La lupa. Primera de Corintios 9:5. Dice el apóstol Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como los otros apóstoles. O sea, los otros apóstoles o algunos de ellos tenían esposa, habían conseguido una mujer por compañera. Y como los hermanos del Señor, y como Cefas, todos sabemos que Cefas es Pedro, la roca. Y como Cefas, mira, son capaces de atreverse a decir que aquí el versículo bíblico no está hablando de una esposa, sino de pronto de un ayudante, alguien que les ayuda a lavarle la ropa, a cocinar, a acompañarlos, que no es una esposa. Pues hombre, eso sí ya es de verdad nadar contra la corriente, si llegara a decir Luis Toro algo así. Y para más, les voy a nombrar unas 4 versiones bíblicas donde dice directamente: ¿no tenemos acaso derecho nosotros
como los otros apóstoles y como Pedro y los hermanos del Señor, de traer con nosotros una esposa, directamente lo dicen. Mira, hay muchas versiones que lo hablan así objetivamente, mas yo les voy a nombrar algunas. La Biblia de las Américas, lean ese versículo. Primera de Corintios 9:5 en la Biblia de las Américas, o en la Nueva Versión Internacional, o en la traducción Lenguaje Actual, o en la Palabra de Dios para Todos. ¿Qué es lo que acontece en este punto? Téngase en cuenta algo. Yo no estoy diciendo que Luis Toro es un falso. En general, no. Yo lo respeto y lo admiro, pero sí hay puntos donde es falso. Hay puntos donde es falso y él tiene que corregirlos. Y no puede engañar a la iglesia cristiana. Aquí lo que ocurre es lo que dice Primera de Timoteo 4:13. Leámoslo. El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Qué palabra tan fuerte, pero está escrito que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, tienen la conciencia quemada, no tienen conciencia. La lupa, por favor, la lupa para lo que viene. Prohibirán casarse. Y es que este es el asunto, que la Iglesia Católica dice que los apóstoles todos eran solteros porque cuando aceptaron seguir al Señor renunciaron a todas las cosas, incluido la esposa. Y que por eso los curas, los sacerdotes no se casan, y que el Papa, que es el sucesor de Pedro, tampoco se casa. Y resulta que ya hemos mostrado por la Escritura y muy claramente que el apóstol Pedro y algunos otros de los apóstoles eran casados. Y estamos leyendo en Primera de Timoteo 4 que los engañadores prohibirán casarse. Entonces esto es muy claro. Mira, ya para terminar, tú puedes mostrarle a Toro Primera de Timoteo 6, 3 al 4 y recordarle algo que él sabe, que si alguno enseña otra cosa, sea Freddy Campos, sea Luis Toro, sea Pedro Perico Pérez, si enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y es que esto hace parte de la piedad. Los hombres tenemos necesidades sexuales y no permitirle a un hombre que quiere casarse que tenga su compañera es falta de piedad. Eso es ponerle cargas sobre el hombro que muchas veces ni con un dedo nosotros las queremos mover, ni con un dedo las queremos mover. Si no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecida, nada sabe y delira. Primera de Timoteo 6, 3 al 4. Revisa bien los versículos que te estoy mostrando y seguro que con esto, con estas palabras, vencerás al cura Luis Toro en este debate. Ten en cuenta lo siguiente, que si él te dice que te muestres exactamente donde diga que él era casado, por deducción se lo estamos mostrando muy claramente. Y si él no quiere aceptar deducciones bíblicas, tampoco le aceptamos a él las deducciones, que nos muestre también en la Biblia donde dice Iglesia Católica Romana, Iglesia de Jesucristo. No, él nos muestra muchas cosas por sentido común, por deducción. Entonces, por lo mismo, nosotros también utilizamos la deducción y el sentido común. Más adelante en su momento, pues mostraré otros puntos sobre otros temas en los cuales podremos ganarle un debate al cura Luis Toro. Mi nombre es Freddy Campos. Bendiciones.